Es casi imposible dar una cifra exacta de los idiomas que se hablan en el mundo, aunque según la UNESCO existen más de 7.000. En las escuelas oficiales de idiomas aragonesas como esta se pueden aprender 6: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Como era de esperar, el inglés sigue siendo el elegido por la mayoría. Aquí van los datos. En Aragón contamos con 12 escuelas oficiales de idiomas, además de 19 extensiones en las que estudian 14.000 alumnos. La Escuela Oficial de Idiomas se implantó en el año 1975 en Zaragoza. Más de 11.000 alumnos cursan sus estudios de manera presencial o semipresencial y 2.200 están inscritos en el programa a distancia Dutch English. Estamos en un edificio que compartimos con el Instituto Tiempos Modernos. Por la mañana es el instituto y por la tarde es la escuela. Somos un equipo de 35 docentes y 10 de personas de Administración y Servicios. La escuela fue creada en 1988 y desde entonces se imparten 6 idiomas, son alemán, catalán, chino, francés, inglés e italiano. En mi caso particular, desde jovencito me gustó mucho estudiar inglés, porque me gustaban las canciones de los Beatles y quería entender la letra. Y eso me ha llevado a mi profesión después de 31 años. Sigue siendo el inglés el idioma mayoritario, aproximadamente el 40% del alumnado estudia inglés. El curso escolar en Escuela Oficial de Idiomas son 120 horas, a razón de 4,5 horas a la semana. Actualmente estamos con aproximadamente 2.000 alumnos presenciales, a los que hay que añadir 360 alumnos del inglés a distancia, el Dutch English, y cada año se nos presentan aproximadamente 350-400 alumnos libres para obtener la certificación en idiomas. En cuanto a la asistencia y la matrícula, este año se ha observado una leve disminución en el número de la matrícula, e incluso también en la educación a distancia, en el Dutch English. Pero estamos moviéndonos en unas cifras de aproximadamente un 2 o un 3% de cada año. Este año la ratio que tenemos habitualmente es de 30 alumnos por aula, pero dadas las condiciones de la pandemia tenemos el aforo limitado al máximo de 15 alumnos por aula. Ahora os vamos a dejar con una clase de A2 de chino, uno de los 6 idiomas que damos en la escuela. Curiosamente, el chino es el idioma con más hablantes nativos del mundo, más de 900 millones. El chino mandarín es uno de los idiomas más estudiados y de los más difíciles de aprender. Para que se hagan una idea, cuenta con más de 50.000 caracteres, una cifra difícil de alcanzar teniendo en cuenta que una persona culta sabe cerca de 5.000 y que para leer un periódico chino es necesario conocer unos 3.000. Ni hao. Bajo mi punto de vista, la gramática del chino no es difícil. Sí que es cierto que es un código lingüístico muy alejado del nuestro, entonces hay que acostumbrarse un poco a las características del propio idioma, ¿no? En chino pues, hay 4 tonos más uno neutro y cada sílaba en chino se tiene que pronunciar con uno de esos tonos. Esa es una complejidad, ¿no?, en el chino, porque hay una gran cantidad de homófonos que hay que saber distinguir pues, según el contexto, la combinación de sílabas y por supuesto el tono. El chino está en auge, pues está claro que China es una potencia económica increíble, es un país que a día de hoy está en todos los titulares, ¿no? Aquí en España y en Aragón particularmente tenemos una gran comunidad china, hay mucha gente con la que nos podríamos comunicar y por supuesto el chino pues favorece esos lazos, ¿no? El chino es una lengua que no tiene un alfabeto como el nuestro, se basa en ideogramas, entonces cada carácter pues simboliza una idea, por decirlo de algún modo, luego se combina para hacer palabras y demás. Entonces pues claro, al principio requiere un esfuerzo, ¿no?, en sentarse, ponerse a escribir los caracteres y aprenderlos. En la escritura del chino, más que el pulso en sí mismo, hace falta mucha práctica y un poco de destreza. Para eso también está la caligrafía china, que también en sí misma es un arte y bueno, todo lleva un tiempo. Pues yo estudié el chino mandarín primero por el tema cultural, me interesaba mucho, y luego pues porque había aprendido hace años, aunque no por la escuela de idiomas, francés e inglés, y me pareció muy distinto, muy diferente. Los alumnos les gusta el chino, se les da bien, dista mucho del español y hay que suponer un esfuerzo, ¿no?, al principio, pero lo más importante son las ganas. 再见, Aragón, Ohio.